Aseguran que Ecuador para ellos es un país de tránsito, mientras que miles de extranjeros vienen en camino. El flujo de ciudadanos venezolanos que ingresan por el puente de Rumichaca se mantiene bajo un promedio de 800 extranjeros diarios que buscan llegar hasta la frontera con Perú. Hasta hoy estuvo vigente el corredor humanitario, el que desde el pasado fin de semana ha logrado transportar a cientos de migrantes hasta Huaquillas. Estuvieron de más de 1.500 ciudadanos que se beneficiaron obviamente por este corredor humanitario que llegó obviamente hasta la ciudad de Huaquillas y de hecho obviamente a la frontera con el Perú. Se espera que el flujo aumente en los próximos días, por ello se solicita a los GATS cantonales para que la propuesta de uno de ellos sea efectiva y puedan así contar con los buses respectivos para brindar esta ayuda a los extranjeros. Aquí hay que ser muy claro, con la colaboración de la Policía Nacional sí vamos a ser bastante fuertes en este sentido porque no vamos a permitir ni arriesgar a ningún ciudadano tulcaneño. Desde esta tarde se pudo observar a grupos de extranjeros nuevamente en los parques de Tulcán, con sus maletas tratando de recoger dinero para poder movilizarse. Aseguran que Ecuador no es el destino que buscan. Sin embargo, es una parada obligatoria, pues no tienen recursos para continuar su viaje. Me gustaría que continuara eso porque, coño, nos vamos a quedar aquí, no nos queremos quedar aquí. No sé, pues nos gustaría que nos siguieran ayudando con esos buses y si no, pues nos quedaríamos aquí con las ventas de caramelos porque no tenemos más trabajo ni más ayuda. De verdad, vienen muchos venezolanos a pies, vienen mujeres embarazadas, con niños, y ahora es que viene gente para acá. Piden una prórroga ya que muchos de los extranjeros que vienen en camino están seguros de que la ayuda continúa. Temen de las reacciones de los ecuatorianos por los últimos casos suscitados de violencia, lo que ha despertado xenofobia. De verdad, porque son muchos los venezolanos que aún están saliendo de Venezuela, que aún vienen en camino y vienen contando con que ellos van a entrar a Ecuador y al Perú. En realidad no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Me tocó comprar una bolsa de caramelos para agarrar unos pesitos, unos dolaritos. Gobernación enfatizó que se pondrá mano dura a los actos delincuenciales que ya se están presentando en la provincia del Carchi y que la policía mantiene la seguridad a través de los patrullajes, evitando que se susciten este tipo de hechos lamentables. También si quisiéramos la activación obviamente de los GAD, en este caso los GAD cantonales, GAD provincial, para se vea la estrategia pertinente para poder obviamente dar una continuidad de poder trasladar hasta la ciudad de Huaquillas. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. El grupo de ciudadanos venezolanos que continúan pernoctando en las cercanías a las terminales terrestres de Quito solicitan al Estado vivienda y trabajo permanente para liberar los espacios públicos. Mientras tanto, las autoridades arman estrategias para habilitar nuevos centros provisionales de acogida. Una vez suspendido el operativo de traslado del grupo de ciudadanos venezolanos que pernoctan en las cercanías de las terminales terrestres de Quito hacia los centros temporales de tránsito, debido a la falta de acuerdos entre el municipio y la prefectura de Pichincha, las autoridades de la provincia mencionaron que su decisión de no habilitar aún refugios para este grupo de personas se debe a la falta de protocolos solicitados hace algunos días. Porque si no, es muy difícil, que es lo que está pasando ahora mismo con los CTTs. Hay gente que ha entrado desde el primer día, que fueron llevados a estos CTTs y hasta el día de hoy no han salido. La prefectura señaló que tendrían disponibles varios espacios. Sin embargo, debido a la condición de vulnerabilidad de este grupo y su poca apertura para el traslado, es necesario conocer los perfiles de estos ciudadanos antes de brindar la asistencia necesaria. Mucha de la población que está en el intercambiador fueron ya trasladados a los CTTs y al albergue San Juan de Dios y han regresado al intercambiador. Es decir, que hay poca voluntad de estas personas de mantenerse en un espacio. Mientras tanto, permanecen aproximadamente 50 personas en el intercambiador de Carcelén. Sus representantes aseguraron que la única alternativa para que acepten el traslado es que el Estado garantice una vivienda y trabajo permanente. Nosotros aceptamos esa ayuda, porque nos puede regalar y nos puede ayudar el gobierno de aquí de Ecuador, que son los que tienen la posibilidad de todas esas cosas. Actualmente 121 personas son asistidas en los centros temporales de tránsito instalados por el Cabildo quiteño, informó Sofía Vintimilla. Para el ex canciller Jens Meller, durante el encuentro de diplomáticos de 13 países que se efectuará la próxima semana en Quito, tendrá que definirse una estrategia conjunta y financiada para acoger el éxodo masivo de venezolanos. Por su parte, el ex subsecretario Carlos Estarellas sostuvo que también deberán elaborar una base de datos para evitar una duplicidad de permisos de permanencia e incluso la filtración de personas con antecedentes penales.
La debacle que padece el pueblo venezolano abrió los ojos de algunos poderes que ya no podían seguir desvirtuando una crisis humanitaria a cuenta de un sistema insostenible. Tras una cita preliminar en Bogotá, el lunes 3 y martes 4 de septiembre, Ecuador liderará un encuentro de 13 cancilleres en la capital. Que la conciencia democrática de los pueblos acoja a quienes huyen de una tiranía y huyen del hambre y de la desolación en la que está efectivamente hundida Venezuela de nuestros días. El 17 de agosto Ecuador empezó a exigir visa, pero una acción de medidas cautelares dejó sin efecto esa disposición. Una semana después, la estampida venezolana miró hacia Lima, pero desde el pasado 25 el gobierno peruano aplicó la misma disposición. Más allá de que tenemos que proteger también para los ecuatorianos de alguna manera la fuente de trabajo, porque obviamente los venezolanos vienen a trabajar y a ganarse el pan. Según las últimas cifras, en Ecuador hay 200.000 venezolanos, en Perú 500.000 y en Colombia ya se aproximan al 1.000.000. Estos países deben de tomar una decisión firme con relación al gobierno del señor Maduro, que es el que causa toda esta migración. Carlos Estarella, sin embargo, apunta que no solo deben analizarse los efectos, sino las causas del éxodo masivo, desde una perspectiva que no genere interpretaciones xenófobas. Recuerde usted que en la Unión Europea existe una gran base de datos, y a pesar de que la Unión Europea no le solicita visas a los miembros de estos estados, se sabe por dónde va Pedro, Juan, etc. Lo que se busca es acoger a los migrantes que huyen del hambre y las potenciales persecuciones, si osan levantar la voz contra un gobierno que sigue negando la crisis y denunciando una estrategia intercontinental. De la derecha, informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema. En Colombia, Interpol detuvo a la sospechosa de estar implicada con el narcobús accidentado en la vía Pifo-Papayacta. La defensa de la organizadora del tour insistió en la inocencia de la mujer y que está dispuesta a responder a la justicia en cualquier país. Todo sucedió en menos de un día. En horas de la mañana, Fiscalía Ecuatoriana, a través de su cuenta de Twitter, informaba que solicitó al juez competente que se oficie a Interpol la orden de difusión roja en contra de Claudia O., quien presuntamente organizó el tour del bus que se accidentó en Papayacta. El expediente deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que la Corte revise la solicitud de extradición del gobierno ecuatoriano desde el punto de vista formal y tome la decisión si autoriza o no la extradición. Pasaron unas horas y el pedido entró en vigencia. Interpol hizo efectiva la orden de captura en contra de Claudia Orozco. La mujer fue detenida en la oficina de su abogado en Cali y trasladada a Bogotá para legalizar su detención. Este procedimiento se llevó a cabo gracias a la entrega voluntaria de mi representada, es decir, aquí no hubo necesidad de buscarla. Horas atrás, la mujer que organizó el viaje de turismo cuyo bus se accidentó cerca de Quito el pasado 14 de agosto se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali, pero la Fiscalía colombiana evitó detenerla porque sobre Claudia Orozco en ese país no existía ninguna orden de captura. Ella se entregó voluntariamente desde el día de ayer y desde el día de ayer tenía un acompañamiento de la Policía Antinarcóticos solicitado por ella misma. En conversación con medios colombianos, la mujer pidió perdón a las familias de los fallecidos y expresó que no sabía de los narcobuses, que a ella le contrataron como guía de turismo y encargada de buscar personas para el viaje. Y siempre fue lo mismo, simplemente me decía, vas como la guía turística, como la organizadora del evento. En el accidente del narcobús en la vía Pifo-Papayacta murieron 23 personas. Horas después, la policía antinarcóticos encontró encaletada en varias partes de la unidad más de media tonelada de droga. Sobre el hecho, Claudia Orozco expresó: me di cuenta en el último viaje, no sabía ni de qué se hablaba ni de qué cantidad. De cómo abandonó Ecuador, por qué ruta salió, la defensa de la mujer indicó que desconoce esos detalles. La policía ecuatoriana intentaba ubicarla, desapareció de la casa de salud, donde se recuperaba de las heridas del accidente. Ella está dispuesta a comparecer en el Ecuador, ella está supremamente arrepentida de lo que hizo, de haber participado en esto, es simplemente parte del último eslabón de esta cadena de delincuentes. La llegada al país sería en los próximos días. En Quito informó Iván Casamen.
Jueces de la Corte Constitucional fueron cesados definitivamente en funciones y se anuncia vacancia por 60 días mientras se nombra a los jueces definitivos. Se garantiza que la ciudadanía no quedará en la indefensión. La decisión es definitiva. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió no dar paso al recurso de revisión y ratificar la cesación de funciones de los jueces de la Corte Constitucional: Tatiana Ordeñana, Roxana Silva, Marien Segura, Ruth Seni, Pamela Martínez, Alfredo Ruiz, Manuel Viteri, Víctor Butiñá y Wendy Molina. Al contrario de designar jueces transitorios, se anunció una vacancia constitucional. No queda en la cefaría propiamente, queda todo el aparato administrativo en funciones y todos los trámites administrativos en funciones. Lo que se declara vacante, es decir, en receso, es la función estrictamente jurisdiccional de la Corte Constitucional. Se ponen como plazo 60 días a partir de la aprobación del reglamento para nombrar a los jueces definitivos. Se garantiza que la ciudadanía no quedará en la indefensión. Presentar las demandas, si no le veo problema. Lo que no pueden es tramitar las demandas, porque eso sí queda en suspenso y por eso es que se ha suspendido también el decurso de los términos que para este efecto se han establecido en la Constitución y en las leyes. Los procesos, las acciones que se presenten durante esta vacancia obviamente tendrán que ser resueltas y atendidas por los nuevos jueces. Esperan a más tardar la próxima semana tener aprobado el reglamento. El Pleno del Consejo no es que ha resuelto la vacancia. La vacancia es una consecuencia jurídica del acto de cesación en funciones. El constitucionalista Rafael Ollarte comparte esa tesis, descartando cualquier arbitrariedad del Consejo Transitorio. Se produjo en 2005 cuando se cesó a la Pichicorte y cuando pasó lo mismo con el Tribunal de Facto. Ollarte aclara que en los fallos de la Corte Constitucional del 2008 se contemplan que en los regímenes transitorios los órganos involucrados tienen la facultad de dictar su propia normatividad. Y por lo tanto tiene que hacer 9 nombramientos. Y tendrán que establecerse las reglas para la renovación parcial que debería ocurrir en el año 2021, la renovación parcial del 2024 y la renovación parcial del 2027. Porque los miembros de la Corte duran 9 años, pero la ley y la Constitución obligan a que haya renovación parcial por 3 años. Renovación parcial que podría ser por sorteo o evaluación de la gestión de los jueces constitucionales, informó Héctor Romero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó la resolución de cesar en funciones a 2 superintendentes y nombró a Ángel Torres como defensor público. A pocos días que culmine el proceso de evaluación, es decir, el próximo 6 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó la remoción de los cargos a Cristian Cruz, superintendente de bancos, y Fernando Cordero de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Y en atención a lo previsto en el artículo 11 del mandato de evaluación, esta decisión es definitiva y de última instancia. Artículo 2. Encargar las funciones de superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo al ingeniero Javier Arboleda Querebalú. Adicionalmente se nombró a Ángel Torres como defensor público temporal, en reemplazo de Ernesto Pazmiño, quien no fue evaluado, pero culminó el periodo para el cual fue designado. Mi encargo como defensor público general estará direccionado básicamente a transparentar todas las áreas de la Defensoría Pública a fin de que cumplan con la misión de servicio social para la cual fue creada la Defensoría Pública. Por otro lado, Marcela Estrella reemplaza a María Arboleda en la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, una vez que Arboleda presentó su renuncia. Que se encargue ella de supervigilar el trabajo de investigación de lo que ha ocurrido en la provincia de Manabí, porque a Manabí se le han asignado fondos que hasta ahora no sabemos en dónde están, porque las obras, al menos el pueblo de Manabí, no las conoce. Luego de todos estos cambios, Julio César Trujillo y 3 consejeros más alistan maletas para viajar a Londres, donde solicitarán asistencia técnica para combatir la corrupción, perseguir a los corruptos y el dinero que se llevaron, informó Héctor Romero.
La empresa china que construyó la plataforma financiera en el norte de Quito deberá devolver al país 22,6 millones de dólares, luego de que la Contraloría determinó al menos 123 observaciones al contrato de construcción. La obra fue inaugurada por el expresidente Correa, pero el actual gobierno no la ha recibido formalmente. Era mayo de 2017. 2 días antes de abandonar el poder, el expresidente Rafael Correa inauguraba esta obra que le costó al Estado 225 millones de dólares. Son 135.000 metros de construcción. Correa afirmaba que era la edificación más moderna para albergar a varias instituciones gubernamentales en un solo sitio. Significa que aquí estarán más de 5.100 personas trabajando. Pero los problemas para esta plataforma se habían evidenciado apenas 7 días antes de esta inauguración. Tras un torrencial aguacero, el colector principal construido en esta obra colapsó. La flamante plataforma se había inundado. El expresidente justificaba esta situación ante el temporal invernal en Quito. Pero esa lluvia tan fuerte, la más fuerte de los últimos 45 años en el mes de mayo, demostró que para esa intensidad de lluvia el colector era insuficiente. Colapsó, el agua rebosó los bordillos, ¿no? Y cayó en el subsuelo, que es de atención al público. Los mediocres de siempre pues aprovecharon para decir que todo estaba mal construido, que eran fallas de edificio, derroche, etcétera, etcétera. Todos estos problemas fueron detectados tras una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, que emitió un informe final con 12 observaciones a esta construcción y ordena a la empresa china Camp Engineer Compañía Limitada a devolver al gobierno 22,6 millones de dólares. Esto por haber incurrido en irregularidades, tales como contratos para la rectificación de la construcción del colector que causó la inundación, errores en los cálculos para la construcción de este colector, entre otros temas. Desde la Comisión Ciudadana Anticorrupción se asegura que esta y otras obras deben ser analizadas por la Contraloría para revisar la inversión de los recursos del Estado en la década pasada. Obra faraónica mal hecha, obra faraónica de la que queda el vuelto para llevarse, para el lleve, y frente a esa realidad me parece muy bien lo actuado por la Contraloría. Y que esta es una muestra clara de cómo se había manejado el tema de la inversión en edificaciones y construcciones. Me parece gravísimo el que sigamos siendo los ecuatorianos testigos de una serie de construcciones mal hechas, con sobreprecio y sobre todo que ha sido una tomadura para el pueblo ecuatoriano. Además, se determinaron aumentos injustificados en los diseños de la plataforma que terminaron costando más recursos al Estado. La cimentación y el diseño final fueron cambiados sin previo aviso. Así, la Contraloría ordenó que la empresa china encargada de la construcción de esta obra esté obligada a devolver más de 22 millones de dólares al Estado y la revisión general de esta mega construcción ubicada al norte de Quito. Informó Javier Gallo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, confirmó que el Comité de Deuda y Financiamiento aprobó un nuevo financiamiento externo para el Estado. Son 1.137 millones de dólares en varias operaciones financieras internacionales que recibirá el Estado ecuatoriano. El ministro confirmó que cerca de 500 millones ya han sido desembolsados al gobierno. Es una operación que ya se venía trabajando, lo habíamos anticipado, se venía esperando ya que esté en operación la ley vigente. Adicionalmente tenemos 250 millones con el BID por temas del Metro de Quito, tenemos 150 millones con la CAF y tenemos otros 237 millones de dólares también con el BID. Lo importante de esto es que el Ecuador empieza a recibir recursos frescos. Más adelante, evidentemente, tenemos que estar activos en el mercado. Estos recursos, si bien son importantes, tienen que seguir siendo complementados con más financiamiento, no solo externo, sino también interno, y estamos trabajando en ello. El gobierno presentó su Plan Ecuador Destino de Inversiones, que busca que nuevas inversiones de empresas transnacionales lleguen al país, otorgándoles beneficios tributarios. Esto luego de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Incentivo Productivo, el gobierno presentó su Plan Ecuador Destino de Inversiones para atraer inversión extranjera, ofreciendo incentivos tributarios y seguridad jurídica. Dejemos a un lado los intereses personales para dar paso a los intereses generales. Hoy el país es más importante que mi empresa, que mi sector, que mi gremio. Tenemos que salvar el país
porque es el país de nuestros nietos. Miremos la diáspora venezolana. Si le preguntamos a los abuelos de esa gente que viene a pie huyendo de su país, ¿ese es el país que ustedes querían para Venezuela? ¿Qué nos dirían? Nos dirían, no, nos equivocamos. Que la ley ofrece varios incentivos para las nuevas inversiones. Hasta 20 años del no pago del impuesto a la renta a quienes busquen invertir en zonas fronterizas, por ejemplo. Proyectando 232.000 fuentes de empleo que se generarán en los próximos 4 años, solamente por la ley de fomento productivo. El ministro de Comercio Exterior afirma que el gobierno se encuentra a la expectativa, pues se busca romper un récord de inversión para este año. El año 2017 fueron 630 millones. El primer semestre del 2018 ya superamos la expectativa de los 600 millones de dólares. Y que hasta 2021 se espera que las inversiones lleguen a 3.000 millones de dólares anuales. Hay inversiones que se están dando ya. Hay inversiones de empresas que firmaron contratos de inversión que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la confianza volvió. Según el ministro de Finanzas, hasta el momento y tras la entrada en vigencia de la ley, se han recaudado 27 millones de dólares por la remisión de intereses y multas. En esta semana y media son exactamente 37,000 contribuyentes y 27 millones de dólares. El 99% de esos contribuyentes son micro, pequeños y medianos empresarios. Con este plan, el gobierno central espera que en los próximos años el Ecuador pueda recibir gran cantidad de inversión extranjera que pueda contribuir a la lucha contra la crisis económica que se registra en este momento. Informó Javier Gallo. Trabajadores de Fabrec protestaron en las afueras de Carondelet. Piden al presidente Moreno interceda por ellos para que les paguen sus salarios que se encuentran atrasados 4 meses. Varias personas contaron sus historias. Detrás de esos trabajadores de Fabrec, quienes por 4 meses no perciben salario alguno, se desprenden, a decir de ellos, distintas experiencias de sufrimiento. Uno de estos casos es el de Susana Carrillo, quien nos manifestó que ya no puede solventar más las necesidades de su hogar. Para que el gobierno se concientice de que estamos en una situación muy crítica, muy desesperada, porque ya no tenemos ni para lo más elemental. Verónica Acosta, quien es una persona con discapacidad, es otra de las trabajadoras de Fabrec. Ella, en cambio, nos contó que debido a los meses de atraso en los salarios y el 10º sueldo que no les pagan, los servicios básicos de su domicilio le cortaron. En mi caso, yo vivo sola ahorita, no he pagado el arriendo, no tengo luz, me quitaron ya la luz. A mí me ayudan mis sobrinas, me ayudan así con los baños, con el agua, con la comida. De otra parte está la historia de Robin Chacón, el mismo que debido al atraso salarial estaría a punto de perder su casa. Yo tengo comprado una casa con el IES y ya estoy en declaración de coactivas. Sin embargo, manifiesta que eso no le interesa, pues refiere que lo más importante es dar continuidad al tratamiento de su hijo, pues refiere que tiene el 90% de discapacidad. Y lastimosamente no he podido hacer las terapias ya 2 meses por esta situación que nosotros nos encontramos aquí sin pagos. Estas historias resumen en algo los 430 casos de los trabajadores de Fabrec, gente humilde que percibe el sueldo básico y que hoy por hoy estarían a punto de entrar en una crisis económica mayor debido al incumplimiento en el pago de sus salarios. Informó Javier Rosero. Cerca de 600.000 personas en el Ecuador aún serían analfabetas, según el Ministerio de Educación. Programas de gobierno como Todos ABC buscan combatir esta problemática social. Por ello, este viernes cerca de 10.000 personas se graduaron con honores dentro de la campaña. Que Ecuador no habría erradicado el analfabetismo como se aseguró durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Así lo informó el ministro de Educación, Fander Falconi. No, hay analfabetismo en nuestro país, es decir, es importante indicar que tenemos un número importante de acuerdo a los datos que vienen, en este caso, de la encuesta de empleo y subempleo de nuestro país. Información que la dio durante la promoción de los estudiantes que forman parte de la primera fase de la campaña Todos ABC, misma que busca atacar el analfabetismo y la necesidad de generar el bachillerato de forma unificada. Este momento, en las 2 modalidades, nosotros tenemos 171.000 inscritos.
De esos 171.000 inscritos, el día de hoy y en el transcurso de la siguiente semana vamos a graduar, digamos, graduar entre comillas, porque la idea es que sigan estudiando. Cerca de 10.000 personas que están alfabetizándose. Un evento que contó con la participación del presidente Lenín Moreno, quien presidió el reconocimiento a los mejores puntuados en esta promoción. Qué importante es un gobierno y una ciudadanía que responsablemente se preocupen de la educación, y principalmente de la educación de aquellas personas que por A circunstancias no pudieron terminar sus estudios. Y así, con la firma de uno de los íconos de este programa de alfabetización, Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, Ecuador recibió a los nuevos graduados. Que sigan estudiando, y los que no lo han hecho que se inscriban y sigan estudiando, que es muy bueno. A mí me hizo mucha falta, por eso le puse muchas ganas. En Quito informó Adriana Rojas. La entrada y salida de alumnos en las instituciones educativas deberá estar a cargo de los docentes, y quienes no vayan en el recorrido escolar serán entregados solo a su padre, madre o representante legal. El Ministerio de Educación dispuso estas y otras medidas para el inicio del año escolar en la región Sierra y Amazonía. El regreso a clases trae consigo nuevas medidas de seguridad para los estudiantes. A través de un decreto, el Ministerio de Educación dispuso que los alumnos de hasta tercer año de educación general básica, a la hora de ingreso a clases, deberán ser recibidos por personal docente, el cual deberá constatar que sean trasladados por la persona registrada en un formulario que deberá llenarse previamente. La salida de los estudiantes también deberá estar a cargo del personal docente de la institución educativa. Este será responsable de entregar a los estudiantes de hasta tercer año de educación general básica exclusivamente a su madre, padre y representante legal o a su acompañante debidamente registrado. Bajo ningún concepto, dice el decreto, se entregará la custodia del estudiante a personas que no se encuentren en el registro de representantes legales y acompañantes. Otra regulación muy importante cuando se lanzó la agenda fue el tema de tareas escolares, es decir, ahí se hizo una reducción del número de tareas, se envía solo 2 tareas por día. Para este año se ha previsto también 200 días de actividades académicas. El cronograma escolar en este régimen también contempla los 200 días, pero se eliminan todas las actividades que se tengan en sábados y domingos. Pero a eso se suman disposiciones que ya se cumplían desde el periodo pasado. Por ejemplo, la no obligatoriedad del uso de faldas como uniforme escolar. Esto fue un tema básicamente de comodidad, y la idea es que las unidades educativas puedan darles otra alternativa que no sea la falda. Recuerde también que de los 1.330 establecimientos particulares de la Sierra y Amazonía, 895 mantienen las mismas pensiones del año anterior, y el resto ha sido autorizado para incrementos entre el 5 y 10%. La consulta se la puede hacer a través de la página web del Ministerio de Educación, y si se quiere denunciar alguna irregularidad, se puede llamar al 1-800 de Educación o escribir al correo electrónico info@educacion.gov.es. En Quito informó Andrea Orbe. Además, la Policía Nacional tiene listo el operativo para el inicio de clases. Se resguardará la entrada y salida de estudiantes en los establecimientos educativos. 1.757 uniformados son los que estarán a cargo de la seguridad de alumnos en los exteriores de las instituciones educativas para dar cumplimiento a la campaña Estudiantes Seguros. Se contará con 170 motos, 189 vehículos, 251 radios de comunicación y todo el personal operativo del Distrito Metropolitano de Quito, que quiere garantizar la seguridad de los estudiantes que asistirán de acuerdo al cuadro que ha realizado el Ministerio de Educación. A pesar de que el resguardo se lo realiza todo el año, en el inicio de clases se aumentará el número de gendarmes. El personal policial va a estar a las 6:30 de la mañana en todos y cada uno de los establecimientos educativos hasta la inauguración e ingreso de los estudiantes, y posterior de realizar su servicio normal, retornará a las 12:30 hasta la 1:30 en el caso de ingreso de los colegios vespertinos. Y si es que es en la tarde, también va a estar al ingreso a la 1:30 el mismo personal, y a la salida de los colegios desde las 6 hasta las 6:30. La policía da recomendaciones a los padres de familia para que se pueda llevar a cabo la jornada con normalidad. Todos los estudiantes, si es que no tienen
el transporte estudiantil sean conducidos, si son menores de edad, con algún familiar hasta el ingreso del establecimiento educativo. En Quito informó Andrea Urbe. Por disposición del Ministerio de Trabajo, debido al inicio del año lectivo 2018-2019, la jornada laboral en todas las instituciones públicas que pertenezcan a las regiones de la Sierra y Amazonía serán modificadas durante la próxima semana. Desde el lunes 3 de septiembre, los funcionarios públicos comenzarán su jornada laboral de 8 horas a las 9 horas con 30 minutos. La medida se extenderá hasta el viernes 7 de septiembre. Y con esta información nos vamos a nuestra... Gracias por seguir en nuestra sintonía. Alrededor de 100 kilos de droga fueron decomisados durante 2 operativos ejecutados por parte de la Policía de Antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil. En esta operación fue posible detener a uno de los principales líderes de esta agrupación. Lo conocen con el alias de Goyo. Su esposa y su hijo también fueron arrestados porque se los vincula con una organización dedicada al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Quien era el líder de la organización, encargada de la adquisición, acopio, ocultamiento, comercialización. Asimismo, era el que proveía a diferentes grupos, parte de esta organización, para que procedan al expendio en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. La operación fue denominada Impacto 331. Se tenía conocimiento que la sustancia llegaba desde la provincia de Esmeraldas, al norte del país, hasta la ciudad de Guayaquil, donde Goyo y su estructura se encargaban del expendio en las calles de la urbe. La cual una parte de la misma era copiada en un inmueble destinado como cocina y bodega pertenecientes a alias Goyo. Se procedió a la detención de 10 ciudadanos ecuatorianos, entre ellos 6 varones y 4 mujeres. En otra acción ejecutada por parte de los uniformados, se logró la retención de un vehículo que era trasladado con 57 bloques de la sustancia. El cargamento se encontraba oculto en la cajuela del automotor. En el sector de Guayacanes procedió a hacer un seguimiento a un vehículo que venía en forma sospechosa en retornos. Al hacer el registro respectivo, se procedió a encontrar en sacos de yuca, en la cajuela, aproximadamente 57 envolturas tipo ladrillo, que luego de ser realizadas primeras pruebas de campo, pruebas homologadas, dieron resultado para cocaína. Se tuvo conocimiento que el alcaloide sería trasladado hasta el sur de la ciudad, donde la almacenarían dentro de un inmueble para su posterior comercio ilegal. Para combatir el tráfico interno de drogas, elementos de la Dirección Nacional Antinarcóticos decomisaron 149 kilos de cocaína. Los trabajos policiales se desarrollaron en 3 provincias. No son toneladas de droga, pero son trabajos dirigidos a combatir el microexpendio, es decir, una labor de hormiga para ubicar a quienes se dedican a abastecer y regar al menudeo sustancias prohibidas en las calles, plazas y parques del país. El Ecuador estamos en medio de 2 países productores de drogas. Esto nos obliga, por decirlo así, a tener que nosotros redoblar los esfuerzos para impedir de que estas drogas obviamente pues se rieguen en el país. En las últimas horas, la unidad contra el tráfico para consumo interno operó en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. Los trabajos dejaron buenos resultados. En 8 operativos decomisaron 149 kilos de clorhidrato de cocaína. La acción uniformada evitó que más de 1 millón de dosis se rieguen entre los consumidores. Cada vez se siguen reinventando las formas de tratar de burlar los controles. En el distrito metropolitano de Quito fueron detenidas 2 personas que llegaron procedentes de Ambato. Llevaban una mochila con 8 paquetes de polvo blanco. Viajaron en servicio interprovincial y antes que se pierdan en la gran ciudad, acabaron con su libertad. En este caso, pues la unidad especial que controlaba esta pareja, lo que se pretendía era llegarles a la organización. Sin embargo, pues por circunstancias operativas fueron ya detenidas una vez que bajaron de un vehículo. En lo referente a microtráfico, a agosto del 2018 se han realizado 6.744 casos, dejando como resultado 7.900 detenidos y el decomiso de 9,5 toneladas de droga entre marihuana y cocaína. En Quito informó Iván Casamen.
Patricio Armijos, abogado defensor de David B., policía implicado en el caso de Mascarilla, dio a conocer la situación legal y de salud de su defendido. Además señaló que tienen las pruebas necesarias que ratifican la inocencia del efectivo policial. En rueda de prensa, familiares y amigos de David B., policía implicado en los hechos violentos registrados del pasado 23 de agosto en el sector de Mascarilla, hablaron sobre la situación legal del efectivo del GOE que hoy se encuentra privado de libertad. Ciudadanos de ese sector y otros presuntamente que no lo son, estaban sometiéndole a los miembros policiales, agrediéndoles a los miembros policiales, insultándoles a los miembros policiales. Había un peligro inminente en contra de la vida de estos ciudadanos. Según Patricio Armijos, abogado defensor de David B., el agente del orden intentó hablar con las personas que estaban involucradas en la gresca. Sin embargo, aseguran que la reacción de los ciudadanos fue de ira descontrolada. Por dotación policial se le entregó, está totalmente apuñalado. Eso sí es gravísimo. Eso no es atentar contra la vida de un miembro policial. Empezaron a tirar piedras y, que es lo más fuerte en este caso, a agredirles con armas cortopunzantes. Por otro lado, Pablo B., familiar del efectivo policial, expresó su indignación ante este hecho y dio a conocer que en este momento el estado de salud de su hermano es muy delicado. El día que fuimos a visitar a mi hermano, pues está bastante afectado, no solamente a nivel psicológico, sino también físico. Tiene lesiones a nivel de hombro, cuello y miembros inferiores también. Amigos y allegados de David B. expresaron su apoyo al efectivo policial detenido. Como ex policía he trabajado en sin número de operativos. Ese es un procedimiento, se ha hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué tal si el policía moría? Como muchos compañeros policías han muerto, por favor escúchenme. Por otro lado, también intentamos hablar con familiares del joven fallecido. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta. Con la realización de Andrea Cañar, informó Edison Saavedra. Así es, aproximadamente el 40% de embarazos adolescentes registrados en las comunidades rurales del país se presentan en niñas menores de 15 años. Debido a estas alarmantes cifras, instituciones públicas y privadas trabajan en estrategias preventivas. Cada día, 6 niñas menores de 14 años dan a luz tras haber sufrido un abuso sexual en alguna comunidad rural del país. Mientras los embarazos en pequeñas menores a 15 años aumentaron entre 1990 y el 2009 en un 74%. Esto según datos proporcionados por la organización Plan Internacional Ecuador. Razón por la cual esta entidad impulsa el proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente, el cual comprende un trabajo con las comunidades. En este año, más o menos, la intervención fue en 7 provincias, se trabajó con alrededor de 5.000 jóvenes y ahí es donde tenemos una disminución significativa de la tasa, ¿no? En los últimos 4 años, el proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente ha evitado cerca de 42.000 embarazos precoces. Que también incorpore el trabajo con los papás y las mamás, a partir de una educación en valores, de una educación que promueve el diálogo familiar, la confianza y a partir de ello también el acceso a otro tipo de servicios. Para las entidades gubernamentales, los embarazos a edades tempranas se han convertido en un problema de salud pública. Varios especialistas insisten en que el principal problema es el desconocimiento ligado a una baja autoestima y entornos poco seguros. Las sociedades que progresan son aquellas que tienen los embarazos más tardíos y el trabajo más tardío, porque tienen estas personas, hombres o mujeres, la capacidad de seguirse capacitando para poder dar esos conocimientos a su país o a su comunidad. Una chica con autoestima fuerte, ella sabe qué es lo que quiere a futuro y no tiene como una de sus metas de enamorarse y salir de la casa corriendo. Una de las estrategias para combatir este problema social es la asistencia gratuita que incluye una educación preventiva. Lamentablemente, las personas que más se embarazan son las más pobres y que culturalmente probablemente están en menor capacidad
de poder hablar con sus hijos sobre sexualidad. No van a tener la capacidad de explicar a sus hijos temas de sexualidad. Por lo tanto, son los espacios de salud y los espacios de educación los que debemos tomar esa posta de educar a los niños y jóvenes para evitar más riesgos. Cada vez más instituciones públicas y privadas suman esfuerzos para evitar embarazos a temprana edad, tarea que debe ser compartida con la familia. Los jóvenes deben desarrollarse en entornos con afecto y respeto junto a una guía adecuada para que así al crecer puedan cumplir sus metas. Con la realización de Sofía Vintimilla, informó Sara Naranjo. Interesantes cifras y hay que reflexionar sobre estos temas, sobre todo la educación que se da a los hijos. Con esto nos despedimos, amigos televidentes, deseándoles un buen fin de semana, que lo compartan en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes, por supuesto. Además, les agradecemos por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande para todos.